Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué tal estamos? Otra vez volvemos con un nuevo vídeo y esta vez os voy a hablar un poco sobre la programación en Scratch. Bueno, perdonadme a aquellas personas que han esperado unos cuantos vídeos, pero es que he estado un poco ocupado estas últimas semanas, así que bueno, pero otra vez volvemos y voy a empezar a hacer unos vídeos tutoriales sobre Scratch, ¿vale? Vamos a empezar a hacer aquí unos tutoriales para pues mejorar pues todo lo que es la programación en Scratch, ¿vale? Pues bueno, para hablar un poquitín sobre el Scratch es una página de programación para en general para todo tipo de personas al fin y al cabo, porque hay gente, pues bueno, que se pasa un poquitín con las cosas, ¿vale? Pues bueno, que nos permite hacer todo tipo de animaciones o jueguecitos, ¿vale? Bueno, pues nosotros vamos a empezar con las cosas básicas, ¿vale? De momento. Más adelante, pues llegaremos a un nivel mucho más avanzado, ¿vale? Pues bueno, chicos, pues para eso vamos a, en este primer vídeo, vamos a crear el movimiento de lo que sería nuestro objeto 1, ¿vale? Bueno, que lo vamos a llamar gatito, ¿vale? Más fácil y más bonito, ¿sabes? Bueno, pues nosotros aquí tenemos nuestro gatito y como podemos ver tenemos dos disfraces. Entonces vamos a hacer de tal forma que nuestro gatito vaya a una posición, ¿vale? Entonces al hacer clic, ¿vale? Es decir, cuando nosotros hagamos clic en esto, pues queremos que haga una función, ¿vale? Ahora que queremos ir que vaya a una posición. Para que nos sea más fácil no tener que estar escribiendo aquí después los números, lo que podemos hacer es decir, vale, yo quiero que este esté en esta posición, ¿vale? Tú lo colocas aquí. Y entonces lo que hacemos es ir a esta posición, ¿ves? Y ya directamente se nos queda guardado. Es decir, si lo pongo aquí y le doy aquí, me va aquí a esta posición. Porque no queda muy bien con el fondo blanco, pues vamos a elegir nosotros un fondo, ¿vale? Buscamos aquí un fondo y yo qué sé, a ver qué buscamos, qué encontramos por aquí que parezca muy interesante. Este mismo, ¿vale? Perfecto, ¿vale? Ahora, pues bueno, muy bien, ya tenemos que vaya a esta dirección. Ahora queremos de tal forma que este el gatito que se esté moviendo, ¿sabes? Que se esté cambiando la animación de disfraces para que así pues tengamos ese típico movimiento, ¿vale? Entonces lo que hacemos es, pues vamos a darle a... nos vamos a la dirección en la que es control y le vamos a ir por siempre. Es decir, por siempre quiere decir que por siempre queremos que haga apariencia, ¿vale? Y le damos al siguiente disfraz. Claro, si nosotros hacemos esto, vemos que está así como que muy rápido. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a control y vamos a darle a esperar, ¿cuánto? 0,5 segundos, punto 5, ¿vale? Pues si pones punto 5 os sobra, ¿vale? ¿Ves? No me gusta tanto, así que voy a reducirle el tiempo a un 0,2. Vamos a ver ahora. Vale, bien, ahí está bien, ¿vale? De momento se ve algo feo, ¿vale? Pero no pasa nada, ¿vale? Porque nosotros lo que vamos a conseguir con esto es que pues que tengamos esa animación, ¿vale? Pero ahora lo que queremos hacer es conseguir que se mueva, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es aquí, en movimiento, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es sumar a X, ¿vale? Vamos a utilizar, a ver, podemos utilizar mover 10 pasos o sumar X, ¿vale? Voy a hacerlo de las dos formas, ¿vale? En plan, vale. Pues muy bien, hacemos otra vez lo mismo. Al hacer clic, ¿vale? Pues añadimos 2 al hacer clic. Y le vamos a dar por siempre, ¿vale? Por siempre y por siempre. Claro, el problema, claro, es que va a estar todo el rato, es decir, cuando hagamos clic, vamos a quitar este, va a estar siempre moviéndose 10 pasos y no va a parar, ¿vale? Entonces yo lo que quiero conseguir es que solo quiero que mueva pasos cuando yo esté presionando una tecla. Aquí, pues lo que vamos a hacer es esto. Sí, añadir, sí. Entonces vamos a lo que es sensores. La tecla presionada, ¿vale? Es decir, la tecla, yo que sé, vamos a elegir la tecla derecha presionada, entonces mover 10 pasos. Entonces, este se va a estar moviendo con la animación siempre, ¿vale? Vamos a intentar después solucionarlo.
Nosotros cuando le demos a la tecla derecha, pues vamos a hacer que estamos haciendo que se mueva, ¿no? Pues muy bien, hemos conseguido esto, hacerlo, ¿vale? Pues ahora quiero que lo de la animación está, pues, que sea solo cuando esté la tecla presionada. Entonces lo que vamos a dar es mover 10 pasos y siguiente disfraz. Y entonces nosotros al conseguir esto, ¿ves? Hacemos esto, pero no veis que va rapidito, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es esperar aquí 10 segunditos, 0,2 segundos, ¿vale? ¿Vale? Y aquí más o menos tenemos un movimiento. ¿Que no nos sigue gustando? Pues entonces lo que vamos a hacer, bueno, pues lo dejamos en siguiente disfraz, ¿vale? Porque yo creo que es más... O si no, lo que podemos hacer es crear duplicar esto, ¿vale? Que nos sale mucho más rentable y que nos quedaría mucho mejor. Quitamos de mover 10 pasos y le damos a siguiente disfraz y esperamos, ¿vale? Y esto lo ponemos en el mismo bloque. Y ahora, ¿qué podemos conseguir con esto? ¿Ves? Que esto se nos esté moviendo poquito a poquito. Si vemos que va muy lento, pues venga, vamos a reducirlo a 0,1 segundos, ¿vale? Entonces así podemos conseguir que el este sea un poco más rapidito, ¿veis? Vale, pues una vez hecho esto, pues estamos consiguiendo que... Esto lo eliminamos, ¿vale? Y esto sí que lo podéis poner aquí ya está. Estamos consiguiendo que se mueva a 10 pasos, vale. Pues ahora si queremos, podemos hacerlo de tal forma para que vaya aquí, hacia la izquierda. Entonces lo que vamos a hacerlo en vez de mover 10 pasos, voy a darle con sumar a x menos 10, ¿vale? Entonces yo voy a coger el este y le voy a dar el por siempre, ya está puesto, vale. Y quiero que sea el sí. Tecla. No, tocando no. Tecla. Izquierda. Este. Bueno, lo ponemos aquí directamente, ¿vale? Y aquí duplicamos este otra vez, ¿vale? Y así vamos a conseguir que también haga el mismo ¿vale? Siguiente disfraz. Pero claro, hombre, yo ahora, claro, hombre, la estaré haciendo así todo bien, ¿veis? Podemos ver aquí su típica animación. Y aquí, claro, está en una dirección que está como que dando marcha atrás, está retrocediendo en el tiempo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es irnos aquí, seleccionamos gatito, y donde pone dirección, vamos a elegir ¿vale? Y entonces, ¿qué vamos a conseguir con esto? Pues que cuando nosotros estemos dando aquí, ¿vale? Va en su dirección normal, pero cuando estemos dando así... Espera, hay que cambiar unas cosas. A ver, ¿dónde está? En apuntar, ¿vale? Es decir, cuando nosotros estemos aquí, ¿vale? Y dejamos esto así, ¿vale? Y es de aquí, vale. Vamos a hacer que siempre, cuando empecemos, que esté apuntado en una dirección de 90 grados. Es decir, que esté mirando hacia esa dirección, ¿vale? Cuando esté en la tecla derecha, que esté apuntando hacia esa dirección. Y cuando esté, cuando queremos girar a la izquierda, que esté a menos 90 o 270 grados, ¿vale? Entonces lo que vamos a conseguir con esto es... ¿Ves? ¿Veis, chicos? Ahí sí estamos cambiando de lo que sería al este. No me sigue gustando mucho la animación, así que voy a ponerlo 0,05, ¿vale? Porque yo creo que así está mucho mejor. A ver ahora. Vale, mucho mejor, ¿vale? Se ve mucho más agradable. ¿Veis, chicos? Y con esto pues podemos tener el movimiento de nuestro ¿vale? Y pues bueno, chicos, pues esto es lo que os quería enseñar en este vídeo tutorial. Si queréis más vídeos de programación Scratch más avanzada, pues no olviden reventar el botón de likes y suscribirse a mi canal, por cierto, no se olviden de hacer eso. Así que bueno, chicos, sin nada más que decir, ¡nos vemos!